Existe una pregunta que en algún momento toda persona enfrenta. ¿Qué se necesita para entrar al cielo? A lo largo de la historia se han dado muchas respuestas, pero solo hay una respuesta correcta, la que nos da Jesús en su palabra. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Lucas, donde encontramos a un hombre que se acerca a Jesús con esta pregunta clave sobre la vida eterna. Lo que Jesús responde no solo confronta sus ideas, sino también las nuestras. Acompáñanos y descubramos juntos esta lección titulada El requisito para entrar al cielo. En el año 1517, un monje llamado Martín Lutero hizo algo que cambiaría el rumbo de la historia. Clavó una lista de 95 declaraciones en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania. Las escribió en latín, un idioma que la gente común no entendía, pero alguien las tradujo, se imprimieron y en cuestión de meses desataron una verdadera tormenta en toda la nación. Pero detrás de esta tormenta había una historia. Un año antes, Lutero había decidido predicar a través del libro de Romanos, en una pequeña capilla del pueblo. A diferencia de la mayoría, él no predicaba basado en la autoridad de la tradición de la iglesia, sino basado en la autoridad de las Escrituras. De esa práctica y convicción surgiría una de las frases más conocidas de la Reforma: sola Scriptura. Es decir, que nuestra única autoridad para la vida y la fe es la Escritura. Cuando Lutero llegó a Romanos capítulo 9, ocurrió algo providencial. Un erudito llamado Erasmo había terminado de publicar una edición del Nuevo Testamento en griego, el idioma original en que fue escrito. Para lograrlo, recopiló antiguos manuscritos y los puso al alcance de los estudiosos por primera vez en forma impresa. Y ese Nuevo Testamento llegó a las manos de Lutero. Comenzó a leerlo con detenimiento y al llegar a Mateo capítulo 4, versículo 17, notó algo impactante. La traducción en latín que él conocía decía «haced penitencia». Pero el texto original, griego, decía «arrepentíos». Y esa diferencia lo cambia todo. La penitencia implica hacer cosas para compensar el pecado, equilibrar la balanza, por así decirlo, ganarse el perdón. Ese es un sistema creado por el hombre. El arrepentimiento, en cambio, es reconocer el pecado, es recibir el perdón como un regalo de parte de Dios. No mucho tiempo después apareció en la ciudad un predicador llamado Johann Tetzel, vendiendo indulgencias, documentos que prometían el perdón de pecados y menos tiempo en el purgatorio, dependiendo de cuánto dinero uno diera a la iglesia. Convencía a las personas de que podían comprar su salida del infierno, y no solo para ellos, sino también para sus seres queridos que ya habían muerto. Johann Tetzel incluso popularizó una frase en latín durante sus campañas de recaudación. Era muy breve y fácil de recordar, y fue sumamente efectiva, pero totalmente corrupta, incluso diabólica, diría yo. La frase decía: «Tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela». Y con esas palabras enseñaba que el destino eterno de un alma podía cambiar con una simple moneda. Así, con ese dinero se levantó una de las estructuras más impresionantes del mundo, la Basílica de San Pedro en Roma, el corazón del Vaticano. Una construcción majestuosa, levantada sobre una teología distorsionada, una enseñanza que engañó a multitudes, haciéndoles creer que podían ganarse la salvación y comprar el perdón de Dios. Lo más impactante es que esa manera de pensar no ha desaparecido.
Hace algunos años el Papa abrió varias catedrales en Europa, prometiendo que todo aquel que participara de la misa dentro de ellas no pasaría por el purgatorio, sino que iría directamente al cielo al morir. Ahora, déjame decirte algo con claridad. Este problema no pertenece solo al catolicismo romano. Es la misma idea que aparece cuando alguien dice, si soy una buena persona, Dios me va a aceptar. Y esa forma de pensar está presente en muchas religiones. En el judaísmo, el hinduismo, en el islam, el budismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, e incluso en movimientos que se identifican como cristianos. Ahora, no estoy tratando de ofender a todos. Solo quiero que nadie se sienta excluido. Querido oyente, este es el problema central de todo sistema religioso falso, que añade algún tipo de obra a la salvación que Jesús pagó con su sangre. Cualquier sistema que intente merecer la salvación, ganar el perdón, en resumen, ganarse el perdón de Dios, es la definición de una religión falsa. Uno de los pasajes del Nuevo Testamento al que recurren los falsos maestros, torciéndolo y malinterpretándolo para apoyar su teología corrupta, es precisamente el pasaje al que hemos llegado hoy. Así que entremos de lleno al texto. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 18, que dice, y un hombre principal le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahí está, la pregunta clásica de la religión. ¿Qué penitencia? ¿Qué buena obra? ¿Qué peregrinación? ¿Qué debo hacer para ganarme el cielo? Ahora bien, si combinamos los relatos de los evangelios, descubrimos que este era un hombre judío, joven y muy rico. Esta palabra principal indica que él ocupaba algún tipo de posición destacada, ya fuera civil o religiosa, dentro de la sinagoga. Pero aunque tenía todo lo que parecía indicar que era bendecido por Dios, porque en esa cultura se asociaba la riqueza con la bendición divina, él todavía no estaba seguro de que entraría al cielo. Sentía que todavía no había hecho lo suficiente. Ahora, en el versículo 19 Jesús hace algo interesante, y es que Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay buenos sino solo Dios. Entonces, en lugar de responder directamente su pregunta, Jesús responde con otra pregunta que lo lleva a reflexionar. Él dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Solo Dios es bueno? La enseñanza común en ese tiempo era precisamente esa, que solo Dios es bueno. La palabra que se usa aquí significa bueno en esencia, inherentemente bueno. No se utilizaba para nadie más que para Dios. En Lucas 10:25, un intérprete de la ley le hizo a Jesús una pregunta muy similar. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero este joven, en Lucas 18, hace la misma pregunta, pero añade bueno antes de maestro. Y el Señor le responde de una manera completamente distinta. Aquí Jesús comienza planteando lo siguiente. Tú y yo creemos que solo Dios es bueno. Pero tú usaste ese término conmigo. Entonces, ¿estás diciendo que crees que yo soy Dios? Ahora bien, muchas sectas religiosas toman este versículo para intentar demostrar que Jesús no es Dios. Sin embargo, él ya había declarado su deidad como el Hijo de Dios. Y en realidad aquí, él está afirmando que es Dios. Lo que Jesús está haciendo es llevar a este joven a considerar las implicaciones de lo que acaba de decir. O sea, ¿eres consciente del título que me acabas de dar? Ningún judío respetuoso llamaría a alguien intrínsecamente bueno, excepto a Dios. Tú acabas de usar ese término conmigo. Me gusta cómo lo expresa un teólogo en su comentario. En lugar de negar su deidad, Jesús está invitando a este joven a reflexionar sobre ella, a pensar en lo que acaba de salir de su boca. Jesús también está preparando el terreno con otra implicación. Observa nuevamente el versículo 19.
Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Así que desde el inicio Jesús apunta a dos verdades: su propia deidad y la insuficiencia de este joven. Como si le estuviera diciendo, nadie es bueno. Y eso te incluye a ti. Nadie lo es. Ahora, entre los versículos 19 y 20, en ese pequeño espacio en blanco entre ambos, creo que hay una pausa larga. Jesús le está dando a este joven varias cosas importantes en qué pensar. Después de esa pausa, después de haber pensado, habría sido maravilloso que el joven respondiera algo como, sí, yo creo que tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. O tal vez, tienes razón, yo sé que soy pecador. Soy indigno de heredar la vida eterna. Pero solo hay silencio. De hecho, el joven ni siquiera responde la pregunta de Jesús. Parece ignorarla, o simplemente la deja pasar. No muerde el anzuelo, por así decirlo. Eso me pasó el otro día, con un técnico que vino a la casa. Pasó al lado de mi oficina en casa, donde tengo mi biblioteca. Se detuvo a mirar y me dijo, vaya, tiene muchos libros. Así que le respondí, soy pastor, y mi congregación no quiere que tenga excusas para dar un mal sermón. No le pareció gracioso. De hecho, solo me dijo, ¿y dónde está el electrodoméstico que necesita reparar? Y ahí entendí que hasta ahí llegaba la conversación. No estaba dispuesto a escuchar. En otra ocasión, un técnico reaccionó distinto y me dijo, ¿de verdad? ¿Qué iglesia pastorea? Eso me dio la oportunidad de responderle y luego preguntarle, ¿tiene una iglesia donde congregarse? Él se quedó en silencio y después admitió que no estaba donde debía estar espiritualmente. Y entonces pude compartirle el Evangelio. Bueno, eso es exactamente lo que el Señor está haciendo aquí. Él ha planteado la pregunta, ha puesto el tema sobre la mesa, pero el joven no responde. La realidad es que él no está interesado en Jesús, no está interesado en el Evangelio, él solo quiere asegurarse de tener su seguro contra el infierno. En otras palabras, Jesús, yo creo que voy bastante bien, pero quiero asegurarme de que no me falte nada. Y Jesús en esencia le dice, muy bien, ¿quieres medir tus obras para ver si eres lo suficientemente bueno? Versículo 20, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! ¿En serio? He cumplido todos estos mandamientos desde que era un niño. Nunca me desvié. Es el hijo que nunca fui. Es el hijo que nunca tuve. El teólogo J.C. Ryle escribe en su comentario de este pasaje que la respuesta de este hombre, todo esto lo he guardado desde mi juventud, está llena de autoengaño. Qué diferente a la respuesta del apóstol Pablo, quien dijo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Otro autor escribe, qué tragedia que alguien conozca los mandamientos de Dios, pero no se conozca a sí mismo. Tal vez estés pensando, no puedo creer que alguien pueda estar tan engañado como para pensar que es lo suficientemente bueno para entrar al cielo. ¿En serio? Sal y habla con la gente. Todo va muy bien hasta que les sugieres que son pecadores, que lo que hacen es pecado, y ahí es cuando más te vale tener buenos reflejos para esquivar el golpe. El tema es que las personas se miden con su propia ley, con su propio estándar. Y son como este joven. Todos sacan calificación perfecta. Ahora, lo que debería haber ocurrido aquí, en Lucas 18, es un momento de reflexión, seguido de una admisión, y luego una confesión. Él debería haber dicho, Señor, no he guardado esos mandamientos. La verdad es que he fallado muchas veces. Yo no sé exactamente qué está mal en mí, pero algo no está bien.
De hecho, la razón por la que no estoy seguro de haber hecho lo suficiente para heredar la vida eterna es porque siento que algo me falta. Tal vez hay algo más que debo hacer. Pero en lugar de eso, prácticamente le dice a Jesús, dame otro mandamiento, y yo te muestro que también cumplo ese. Así que Jesús lo lleva a un punto decisivo en el versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Ahora, a primera vista, pareciera que Jesús le está diciendo que sí hay una manera de ganarse el cielo. Ve, vende tu propiedad familiar y repártela. La palabra en el original aquí implica que debía ir y distribuir su riqueza entre varias personas en necesidad. Y luego, no pases esto por alto, Jesús no se detiene allí, sino que le dice, ven y sígueme. Jesús aquí lo está confrontando. Le dice, ya que crees que cumples perfectamente los mandamientos, parece que omitimos el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Acabo de identificar a tu Dios. Escucha bien, querido oyente, aquello que se interpone entre tú y seguir a Jesús. Ese es tu verdadero Dios. Jesús en esencia le está preguntando, ¿me quieres a mí o quieres tu dinero? ¿Quieres seguirme o quieres tu riqueza? ¿Qué prefieres? Ahora Jesús no está condenando sus posesiones. Él está exponiendo sus prioridades. Jesús no está exigiendo penitencia. Le está dando la oportunidad de demostrar un arrepentimiento genuino. Antes en este mismo evangelio Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Es decir, no puedes estar entregado al dinero y a Dios al mismo tiempo. Así que, en realidad, Jesús le está haciendo la siguiente pregunta. ¿Hay algo en tu vida que deseas más que a Dios? Y su respuesta fue sí. Amo más el dinero que a Dios. Quiero seguir teniendo el control de mi vida y de mis posesiones, aun si eso significa perder la vida eterna. Se nos dice en el versículo 23 que este joven entendió lo que estaba ocurriendo y se puso muy triste. Se dio cuenta de que, en realidad, no quería el cielo. Él estaba triste, muy triste, pero no lo suficientemente triste para cambiar, para arrepentirse. Ahora con esto Jesús presenta una aplicación en el versículo 24 y dice, «¿Cuán difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios?» Por cierto, Jesús no dijo que es imposible que una persona rica entre en el reino, pero sí que es muy difícil que acepte el evangelio del reino. ¿Por qué? Bueno, permíteme sugerirte 4 razones. Primero, las riquezas pueden crear un sentido de independencia. O sea, he salido adelante por mis propios medios. No necesito ayuda de nadie. Segundo, las riquezas pueden generar una confianza en uno mismo. O sea, mira lo que he logrado. Puedo estar orgulloso de mí mismo. Tercero, las riquezas pueden dar una falsa sensación de sabiduría. Si yo acierto en mis negocios y decisiones financieras, probablemente también tengo razón en asuntos espirituales. Y cuarto, las riquezas pueden producir un sentido de superioridad. O sea, soy mejor que otros que no tienen lo que yo tengo. Si ellos siguen a Jesús, lo entiendo. Necesitan apoyo, necesitan ayuda. Yo no me voy a rebajar a ese nivel. Entonces el Señor utiliza un camello para ilustrar la conversión de una persona, aquí en el versículo 25. Y dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mira, nadie puede recibir el tesoro del cielo si ya está satisfecho con los tesoros de la tierra. El problema no era que poseía riquezas, el problema era que las riquezas lo poseían a él.
Desprender sus manos de aquello que más amaba sería tan imposible como hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Este era un proverbio conocido en los tiempos del Señor, registrado también en el Talmud babilónico, compilado siglos antes del nacimiento de Cristo. El Talmud ofrecía enseñanzas y comentarios sobre la vida del pueblo judío. En uno de sus proverbios se hablaba de lo imposible que sería hacer pasar un elefante por el ojo de una aguja. El elefante era el animal más grande en Babilonia. Jesús toma esa idea y la adapta cambiando el animal por el más grande en su contexto, el camello. Ahora, existe una idea interesante que dice que Jesús se refería a la puerta de la aguja en Jerusalén, por donde un camello debía agacharse mucho para poder entrar. Pero esa idea no es correcta, es solo una leyenda popular. Nunca existió tal puerta en Jerusalén. Además, la palabra aguja que Jesús usa aquí, y que Lucas habría entendido muy bien ya que era médico, se refiere a una aguja quirúrgica, como la que usa un médico para suturar. Pero el punto es claro, ¿no? No vas a hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, así como tampoco entrará al cielo una persona rica que está completamente entregada a las cosas de este mundo. La verdad es que, como dijo un autor, en términos espirituales, nadie llega a Dios como rico, sino como pobre. Ahora, la multitud que estaba escuchando queda completamente impactada por la implicación. Jesús está rechazando a este impresionante joven rico, así que hacen la pregunta obvia en el versículo 26. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjate que no preguntan, entonces, ¿cómo puede salvarse este hombre rico? No, están diciendo, si este hombre, devoto, rico, un hombre respetado de nuestro pueblo, no es el ejemplo de alguien bendecido por Dios, si él no es lo suficientemente bueno, ¿cómo vamos a ser salvos nosotros? ¿Entendieron el mensaje, no? Nadie califica, nadie es lo suficientemente bueno. Jesús responde en el versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En otras palabras, tienen razón. Nadie califica. Es imposible que un ser humano se gane el cielo. Y eso, querido oyente, nos lleva a entender nuestra condición desesperada. Una condición que no podemos resolver por nosotros mismos. Debemos depender del poder de Dios. Como dijo Jesús, es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Escucha lo que escribe el apóstol Pablo. Este es uno de los pasajes que llevaron a Martín Lutero a iniciar la Reforma. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículos 1, 2 y 8. Cristo murió por pecadores. Nos mantenemos firmes, no en nuestras obras, sino en su obra, no en nuestra bondad, sino en su gracia. Así que estas son las buenas noticias. No eres salvo por ser bueno, no eres salvo por prometer que vas a mejorar. No puedes salvarte a ti mismo, ser perfecto, obedecer los mandamientos sin fallar. Eso es imposible para los hombres. Pero Jesucristo hizo lo imposible por ti. Él vivió una vida perfecta, y Él dio su vida como sacrificio para salvar a pecadores como tú y como yo. Por eso, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza está en Cristo solamente. Nuestra gloria está en Él. El apóstol Pedro interviene en el versículo 28 y dice, «He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido».
En el relato de Mateo vemos que Pedro estaba preguntando qué les espera ahora que, en esencia, lo han dejado todo por él. Y Jesús les promete una recompensa gloriosa en el reino venidero. Lucas resume la respuesta del Señor con estas palabras en el versículo 29. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. En otras palabras, puede que sacrifiques todo, pero a la luz de la eternidad, esos sacrificios serán recompensados con creces en la gloria del cielo. Tenemos razones para creer que este joven rico e influyente se apartó de la multitud con el corazón triste, pero decidido a rechazar a Cristo. Un autor escribe que al rechazar la invitación de Cristo a ponerlo en primer lugar y seguirle, él reveló la verdadera condición de su corazón. Y él lo sabía. Así que regresa a casa, a su riqueza, a un hogar lleno de posesiones, pero con un corazón perdido, una vida vacía, un destino eterno separado de Dios. Querido oyente, ¿cuál es tu respuesta al llamado de Cristo? ¿Te irás como aquel joven, triste, porque no quieres soltar su pecado? ¿O vendrás a Él con un corazón dispuesto? Si nunca has venido a Cristo, te invito a que dejes de confiar en tus obras y vengas a Él con las manos vacías, reconociendo tu necesidad y recibiendo su gracia. Y si ya le sigues, examina tu corazón. ¿Hay algo que está compitiendo con Dios? Hoy es el día para entregar todo a los pies de Cristo y ponerlo a Él en el primer lugar de tu vida. Al final, la pregunta no es cuánto puedes hacer para llegar al cielo, sino si estás dispuesto a venir a Cristo con las manos vacías. Él no busca tus méritos, sino tu arrepentimiento y tu fe. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy hemos escuchado la lección titulada El requisito para entrar al cielo. Si deseas seguir profundizando en la palabra de Dios y crecer en tu caminar con Cristo, te invitamos a suscribirte en sabiduriainternacional.org/suscríbase y convertirte en un amigo de sabiduría. Cada semana recibirás recursos bíblicos que te ayudarán a conocer más a Dios y a vivir su verdad. Te esperamos en el próximo programa de Sabiduría para el Corazón. Bendiciones.